Están comenzando apenas las campañas para lo que nos han dicho va a ser la elección más grande de la historia, pero también una de las más complejas. Morena, un partido creado apenas en el 2014, está adelante, según las predicciones hasta este momento. La personalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador influye también poderosamente en las opiniones de los electores. Para tratar de entender un poco más lo que está aconteciendo en estos momentos, quiero agradecer la presencia en este programa de Francisco Abundis, director de Parametría, una de las empresas encuestadoras más importantes de nuestro país. Francisco Abundis, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos empezando. Nos han dicho mucho que Morena empieza a la cabeza. ¿Es normal esto? ¿Puede cambiar o es demasiado corta la campaña como para que las cosas cambien demasiado? Mira, si lo comparamos con otras elecciones intermedias recientes, o por lo menos te diría de los últimos 30 años, es inusual que el partido en el gobierno llegue con tanta fuerza a su elección intermedia. Te voy a dar algunos escenarios, digamos, del tamaño que podría tener Morena o Morena junto con su coalición, que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde. La última vez que un gobierno ganó no solamente la mayoría en el Congreso, sino la mayoría calificada, fue en 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que su partido, el PRI, obtuvo 58% de las preferencias y con eso 320 escaños. Es decir, no solamente fue mayoría, sino fue mayoría calificada. La siguiente elección fue más complicada para el PRI en el 97 y, como sabemos, en el 2000 perdió la presidencia. La intermedia del expresidente Fox perdió recordarás, él gana alrededor con 7 puntos de diferencia a la del 2000 y su primera intermedia pierde, digamos, su partido la mayoría del Congreso. Podemos revisar 2009. La última elección que tuvimos de una intermedia con, digamos, en este caso el PRI en el gobierno 2015, el PRI ganó la mayoría de la Cámara de Diputados, pero con sus aliados en su coalición. Aquí estamos en un escenario donde Morena solo podría llegar a obtener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, es decir, 250 más 1. Pero con sus dos, digamos, partidos en los que está en coalición, con el PT y con el Verde, podría llegar a obtener la mayoría calificada. Este es el escenario que tenemos, Sergio, es uno que no veíamos hace cerca de 30 años. Ahora, lo curioso del caso, Paco, es que estamos viendo también una situación en que estamos saliendo de la peor crisis económica, por lo menos desde 1932, y la experiencia nos ha dicho que los partidos en el poder pierden respaldo cuando hay una crisis económica, pero también una mortífera pandemia de COVID-19 en que México es uno de los países con mayor mortandad. ¿Por qué no está afectando esto al partido de gobierno? Mira, creo que es la pregunta obligada o es la que nos hacemos todos. No solamente las preferencias electorales de Morena, tú lo dijiste al principio, vamos un paso previo, ¿por qué no está afectando la preferencia o la aprobación del presidente? Y a su vez de la preferencia electoral por su partido. Te diría que habría por lo menos 3 factores. Uno es que hay programas sociales que se han ampliado y están llegando a un mayor número de hogares con montos de ayuda mayores de los que se tenía. Creo que este es un elemento que no debemos perder de vista. Tenemos una comunicación muy activa de este presidente que respalda a su partido. Y un tercer elemento es algo que en ciencia política se llama los niveles de atribución o la teoría de atribución. Es qué tan responsable consideras que es una autoridad de problemas concretos. Tú mencionaste 2, como es el tema económico o la crisis económica o la propia pandemia.
Y lo que hemos visto, Sergio, es que la opinión pública en el país no ve al presidente como el principal responsable de estas dos crisis. Y esto no es la primera vez que pasa. Le sucedió también al expresidente Calderón. Recordarás 2008-2009, que vino una crisis económica y luego una crisis de salud. Y el fenómeno fue similar, es decir, a él no le afectó tanto en su aprobación porque la gente no consideró que fuera su responsabilidad. Creo que eso es algo que hoy por hoy está protegiendo los niveles de aprobación y luego la preferencia electoral por el partido del presidente. Esto es a nivel nacional. ¿Qué estamos viendo en los estados? Hay elecciones para el gobierno de 15 estados. ¿Qué están viendo ustedes allá en Parametría? Mira, como bien señalas, ya es como cada elección es la más grande de la historia por este fenómeno de concurrencia que tenemos. Entonces sí, tenemos 15 gobernadores, tenemos casi 2,000 alcaldías, Sergio, que tampoco es un tema menor, y 30 congresos locales. Entonces sí, o sea, estamos hablando de mucho poder en disputa, de una elección donde hay muchos cargos. Y de alto rango, digamos, a los que tú te has referido, a los 15 de gobernador. Te diría que ahí vamos a estar en un fenómeno donde nunca lo local va a influir tanto una elección federal. Si bien es lo más visible para esos 15 estados donde hay elecciones de su gobernador, pues lo que parecería que importa más a nivel gobierno federal son las diputaciones. De hecho, esos 15 estados que es casi la mitad de los estados en contienda, 15 de los 32, no representa la mitad de los distritos electorales para diputados. Solamente son 92, es decir, es una tercera parte de los distritos de mayoría relativa, de los 300 que hay. Y hay que recordar que hay otros 200 de representación proporcional. Bueno, lo que estamos observando ahí, Sergio, es que la selección de candidatos que hizo Morena o que hizo su dirigente o que hizo su comisión de elecciones, parece ser que fue un criterio básicamente de competitividad, es decir, fueron los mejores en términos electorales. Eran encuestas, y estamos viendo que... ¿Sí se usaron encuestas para elegir a los candidatos? Eso es lo que nos dicen. ¿Sí se usaron encuestas? Yo creo que sí, y te diría que buena parte de mediciones que se hicieron en el momento que estaban estas candidaturas coinciden, no, digamos, puedes tener varios estados donde pudo haber más de un candidato posible, pero te diría que en general el perfil de los candidatos que seleccionaron son muy competitivos, si no es que son los más competitivos. Ahora, y eso también le da una fuerza a Morena en lo local. Ahora, lo curioso del caso es que vemos candidatos como Félix Salgado Macedonio que son repudiados, cuestionados en la prensa por los comentaristas, por la comentocracia, como la han llamado, y sin embargo su popularidad parece muy sólida ya en el estado de Guerrero. ¿A qué se atribuye esto? Sí, ese es un buen ejemplo, yo creo, Sergio. Yo creo que a veces lo que pasa, o lo que vemos en prensa, lo que pasa en redes, no necesariamente es lo que está viendo el ciudadano o es lo que está valorando, y el caso de Guerrero puede ser un buen ejemplo. Sí, de las mediciones que hemos visto antes y después de estas acusaciones, antes y después de los escándalos, Félix Salgado parece conservar el mismo nivel, ya no digas de preferencia electoral, el mismo nivel de opinión o de buena opinión. Yo creo que él en particular es una figura con la cual es difícil que le puedas hacer una campaña negativa, porque desde que era presidente municipal de Acapulco, es alguien que presumía, te estoy hablando de 2003, 2004, es alguien que presumía que no lo podías calumniar. Y como broma decía, porque todo lo que digas de mí es cierto. Eso que parece, bueno, no parece, es un chiste, era una broma que él hacía, da la impresión que lo protege en buena medida de todas estas acusaciones. Te diría que hay una medición por ahí que sugiere que casi el 60% de la gente en Guerrero cree que las acusaciones sobre Félix Salgado
responden más a un tema electoral que propiamente a un propósito de hacer justicia. Entonces, sí hay como un contraste muy fuerte entre lo que están pensando los guerrerenses y el resto de la digamos, de la opinión pública o lo que puede estar pasando a nivel nacional. Ahora, ¿por qué razón? Digo que es otra pregunta que creo que es muy legítima. Este partido, Morena, está dispuesto a pagar el costo, ¿no? Varios pensarían a nivel nacional, cuando Guerrero pues es una gobernatura. Te diría, y esto ya es un tema de demografía electoral, que en México no tenemos voto de género. Y te lo digo de manera preocupada, autocrítica, alguien que tiene 2 hijas y que esto me preocupa muchísimo. En México las mujeres no votan por mujeres. Si lo comparas con Estados Unidos, donde una candidata como Hillary Clinton pudo cambiar el voto de las mujeres dependiendo del lugar entre 10 y 15 puntos, mujeres votando por una mujer, eso en México no lo tenemos. De hecho, casi te diría que en 2012, cuando tuvimos una candidata mujer a la presidencia como Josefina Vázquez Mota, tuvimos más bien el fenómeno inverso, mujeres votando por el expresidente Peña Nieto. Lo hemos visto en algunos estados, pero de manera, el sesgo es poco, no es en los porcentajes que te estoy diciendo. Entonces, para que hubiera voto de castigo sobre lo que está pasando en Guerrero a nivel nacional, aquellos votantes en los estados, te pongo un ejemplo, Campeche, tendrían que dejar de votar por Laida Sansores por lo que hizo su partido, o aquellos votantes en Nuevo León tendrían que dejar de votar por Clara Luz, la candidata de Morena, por lo que hizo su partido. O lo mismo podríamos pensar en Tlaxcala o en algunos otros estados que tienen candidatas mujeres como San Luis Potosí. Y lo más probable es que eso no suceda. La gente que vote por Mónica Rangel en San Luis Potosí lo va a hacer por Mónica Rangel, que es la candidata de Morena, y no porque su partido hizo algo en Guerrero. Lamentablemente, digo, y esto te lo digo nuevamente a manera de reflexión y con preocupación, en este país no tenemos voto de género. Paco, ¿te parece sorprendente que un partido que apenas obtuvo su registro en el 2014 se esté convirtiendo nuevamente en un partido hegemónico en nuestro país? Claro, es una sorpresa para todos. No solamente que, digamos, lleve, como bien señalas, 7 años en vida pública, sino que además los datos que tenemos de identidad partidista, es decir, este concepto de la Universidad de Michigan de tú te consideras panista, priista, perredista, morenista o del Partido Verde, en fin, de la denominación que quieras poner, casi una tercera parte del país se considera a sí mismo morenista. Es decir, no solamente que prefiera votar por ese partido, sino que está dispuesto a tener esa identidad partidista. Eso, Sergio, sin duda es todo un fenómeno en nuestro país y yo creo que en buena parte del mundo, ¿no? Un fenómeno que hay que explicar, sin duda. Podríamos decir que lo más probable es que en estas elecciones del 6 de junio veamos un fortalecimiento entonces de Morena y sus aliados. No sé si fortalecimiento de todos, porque Morena finalmente está en los niveles digamos, de la última elección presidencial. En la última elección presidencial estuvo en 43, 44 puntos. Hoy lo tenemos en Parametría lo tenemos en 41, 42. Está apenas 2 puntos por debajo de su histórico. Entonces no es necesariamente un fortalecimiento del partido como tal. Pero sí una confirmación, ¿no? De la popularidad que tuvo en 2018. Así es, y a eso me refiero con que en la historia reciente, salvo este ejemplo que te puse del 91, es muy difícil que el partido en el gobierno, en la presidencia, llegue con los mismos niveles, ¿no? O en el caso del expresidente Salinas, incluso mejores de los que tuvo durante su elección presidencial. Está pasando, sí creo que el número de Morena va a estar arriba de los 40, muy cerca de su último número que fue en la presidencia,
Pero si a eso le sumas nuevamente al PT, que está en los niveles más o menos que obtuvo en 2018, y te diría que el que sí lo estamos midiendo con un crecimiento importante es el Partido Verde, porque en 2018, en la alianza que tuvo con el PRI, se diluyó su fuerza, tuvo menos de 2 puntos porcentuales por ahí de preferencia, pero ahora lo estamos registrando en cerca de 7 puntos. Bueno, pues que en su histórico corresponde más a su histórico. Francisco Abundis, director de Parametría, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación, siempre a tus órdenes. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.